Querido auditorio, soy Yuridia Torres de la sección de finanzas personales de El Economista y esto es Cuida tu morralla, el podcast que te ayudará a mejorar tu educación financiera. Solo escanea el QR y escucha. Conviértete en protagonista del cambio de tu organización. Participa de las sesiones de Inteligencia Artificial Generativa. Descubre cómo construir de manera práctica una estrategia basada en AI y qué herramientas pueden usarse hoy en un programa a la medida de tu compañía. La inteligencia artificial adaptada a tu industria, a tus necesidades y a tu cultura. La nueva era de la inteligencia artificial ya está aquí. Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidas, sean ustedes bienvenidos a este evento que presentamos en colaboración con Needed en El Economista. Soy Luis Miguel González y me dará mucho gusto acompañarlos durante esta hora y media, organizar un debate con 3 expertos sobre el tema de inteligencia artificial. Probablemente no hay un tema que en este momento genere más curiosidad, más interés, diría más miedo, más expectativas que la inteligencia artificial. Trataremos en esta hora y media de aterrizarlo, de ver qué significa para México, qué están haciendo las empresas, qué tanto de lo que hablamos sobre inteligencia artificial forma parte de un mito, qué tanto es realidad. Quiero presentar en primer lugar a Karen Olivo, profesora de Needed y Head of Data and Commercial Intelligence of Mobility Products en Grupo Salinas. Adelante, Karen. Bienvenida. Gracias, buenos días. Quiero dar también la bienvenida a Bernardo González Mendoza, profesor de Needed y director de operaciones en Kio Networks. Bernardo, bienvenido. Gracias, buenos días. En cualquier momento se incorporará con nosotros nuestro tercer panelista, que es Israel Madiedo, profesor de Needed y director de Innovación y Tecnología en ITSI, Grupo Televisa. Karen, Bernardo, bienvenidos. Muchas gracias. El tema es muy fácil y muy complicado. Creo que no necesitamos generar curiosidad, probablemente es más bien canalizar este interés. Me gustaría empezar con que cada uno de ustedes me diera una visión en 2-3 minutos. ¿Qué debemos entender por inteligencia artificial? ¿Qué tanto de lo que estamos leyendo cotidianamente en sitios de información corresponde a una especie de moda y literalmente para dónde va la realidad? Primero las damas. Gracias, Luis Miguel. Lo primero es que tenemos que plantearnos en el contexto de por qué estamos viviendo esta situación en la que vamos a decir que hace año y medio todos estábamos recuperándonos de un proceso de una pandemia, de haber estado expuesto a largas horas a diversos avances tecnológicos y estar en nuestras casas. Y ahora de buenas a primeras estamos aquí en la que este hype, en todo lo que escuchas, todo lo que lees, todo lo que recibes bombardeado todos los días, tiene que ver con este tema de inteligencia artificial. Y es que se ha dado el momento justo en el que están confluyendo 3 elementos importantes para que esto suceda. Por un lado, el cliente está listo. Léase, después de pasar un año en pandemia, todos expuestos a avances tecnológicos, ordenar cosas en casa, una dependencia total de tecnología que nos permitió retraernos en nuestros hogares y continuar nuestras labores, eso significa que ya estamos listos. Estamos listos para iniciar este proceso de traer a la tecnología a un punto más central de nuestras vidas. Por otro lado, el mercado está listo. Anteriormente los avances tecnológicos, la capacidad de nube que teníamos, los procesadores, la capacidad de fabricación, las cadenas de logística, no podían suplir el hardware que requerías para poder realizar este tipo de desarrollos. La técnica ya estaba, porque como tal la inteligencia artificial viene de una serie de avances y de desarrollos matemáticos, estadísticos, de ciencia de datos que se habían desarrollado en los 50, 60. Pero con estas limitaciones tecnológicas que tenías de hardware no podías experimentar con este tipo de algoritmos que te permiten combinar múltiples sets de información y generar
una propuesta en el caso de la AI generativa o descubrir patrones que no eran obvios en el caso de la combinación con Machine Learning o apoyar a generar a otro elemento que no sea humano a que aprenda a hacer una labor repetitiva en el caso de las aplicaciones en robótica. El tercer elemento que está disponible y hace que todos estemos en este momento de hype es que el capital también está listo. Justo en este momento se está dando un momento en la historia que solamente pasó en la época de los grandes titanes de la industria norteamericana con Henry Ford y demás, que la área privada tiene más recursos que el área pública o los gobiernos para invertir en este tipo de tecnologías y se combina este filón del mercado, este momento del consumidor que está listo y este momento técnico, hardware, computacional que estamos listos. Entonces, las tres cosas combinadas permiten que de buenas a primeras sintamos que es una fiesta a la que nos acaban de invitar, pero que llevaba gestándose varias décadas realmente. Está listo el capital, están listos los clientes, está listo el mercado. Bernardo, creo que Karen nos ha dado una muy buena manera de entender que esto no empezó ahora. Correcto. Que llevamos buen rato preparando este momento y, para variar, también esto se aceleró con la pandemia. Sí. ¿Cuál es tu visión sobre inteligencia artificial? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Karen y simplemente para complementar lo que ella dijo, creo que lo que sucedió particularmente el 30 de noviembre del año pasado, 2022, es un hito que va a quedar marcado en la historia, porque si bien la inteligencia artificial tiene 70 años de existir, desde 1956 que se acuñó el término, y las primeras décadas fue muy incipiente y las cosas que se podían ver que tuvieran un efecto positivo hacia la sociedad o las empresas, pues eran muy pocas y la expectativa era muy grande. Pero te puedo decir que los últimos 20 años estos algoritmos empezaron a ser muy potentes porque hay data, porque existen las comunicaciones, existe el poder de cómputo, pero toda esa tecnología, la verdad es que estaba restringida a las grandes tecnológicas, ¿no? Sabemos que los algoritmos de Netflix, de Google para las búsquedas, el comercio electrónico, las aplicaciones que usas para moverte en el tráfico, todas ellas utilizaban esta tecnología de inteligencia artificial, pero los ciudadanos de a pie como nosotros y la gente que nos está escuchando no tenía acceso a esa información. En esta fecha, el 30 de noviembre, es cuando se abre a todo el mundo y entonces creo que viene un cambio muy relevante. Por una parte, lo que dice Karen, el cliente está listo, los consumidores, y ahí está la adopción de esta herramienta en particular, que es una de muchas, el famoso ChatGPT, donde en tan solo 5 días logra 1 millón de usuarios y luego me parece que en 2 meses llegó como a 100 millones. Y esta, llamémosle hype, esta palabra en inglés de excitación de la gente, la fascinación por ver todo lo que va a hacer la tecnología, pues está en un punto muy alto, ¿no? Esto siempre sucede con la tecnología. Y conforme vamos adoptando las herramientas y las vamos usando o queremos aplicarlas en la compañía, en nuestro día a día, entra un momento como de decepción, ¿no? Recuerdo hace algunos meses que decían, con 2, 3 clics vas a poder hacer una película, ¿no? Cualquiera va a poder escribir un libro, le voy a dictar al PowerPoint que me haga una presentación de 20 slides para mi compañía. Eso no es cierto, no estamos ahí todavía. Sí va a suceder, eso es muy importante. Y para concluir el comentario inicial, me gustaría apuntar 2 cosas que también creo que van a suceder y muchos expertos las están mencionando, ¿no? En unos 3, 4, 5 años máximo, estos mismos algoritmos van a ser sin duda más inteligentes que un cerebro humano. Ya vimos los últimos 30 o 40 años que estos algoritmos, este software, es mejor que nosotros, por ejemplo, una calculadora para hacer aritmética. No hay un ser humano que sea mejor o más rápido para hacer aritmética. Si te vas al ajedrez, no hay ningún ser humano que le gane a estos algoritmos. Y te puedes ir al juego del Go o videojuegos entrenados o lo que sucedió en la pandemia, ¿no? Precisamente el modelaje de proteínas en el tema de la biología aceleró que se hiciera una vacuna en 1 año y con el alcance global que se hizo. Entonces, en las verticales del conocimiento humano, no cabe duda que estas máquinas y estos algoritmos son más inteligentes que nosotros, pero ahora van a ser más inteligentes de manera holística en todo lo que hacemos. Y si quieres futurear un poco más, tal vez en 2, 3 décadas se especula que estos algoritmos van a ser más inteligentes que toda la raza humana. Y va a ser la primera vez en la historia que el ser humano no es el que tiene el control del planeta. Y entonces interactuar con esa tecnología a mí me parece que va a ser fascinante, ¿no?
la vida no va a volver a ser como era antes y vamos a llegar a una época totalmente distinta. Te escuchaba y decías, el 30 de noviembre va a ser recordado y uno piensa, mediados de la década de los 2000, la presentación de iPhone. ¿Lo compararías con este momento Jobs? ¿Es mucho más relevante? Yo creo que es mucho más relevante porque el iPhone o los smartphones son una herramienta que te habilita para hacer ciertas cosas y te da cierta conveniencia, ¿no? Por ejemplo, toda la explosión de las aplicaciones móviles y la vida digital que tenemos hoy en día todos nosotros, pues obedece a ese momento, a ese hito del iPhone. Pero la parte que todavía no entendemos, yo creo que quien diga que entiende perfectamente qué está pasando y cómo va a ser el mundo con la inteligencia artificial es porque no entiende nada, ¿no? Es igual que la física cuántica. Entonces, el mundo va a ser muy, muy distinto porque hay una sutileza. Estos algoritmos van a resolver problemas que los seres humanos no podemos resolver y no vamos a entender cómo lo resuelven. El otro día leía por ahí una analogía que dicen que es como la relación del humano con el perro, ¿no? El perro se ha integrado a la vida del humano, tiene una coexistencia perfecta, pero un cerebro de un perro, o hasta donde entendemos nosotros, pues no comprende lo que hacemos nosotros, ¿no? Un perro nos ve que nos sentamos enfrente de una cosa que brilla y que le estamos pegando con los dedos, y nos reímos o nos enojamos y estamos ahí horas y horas, y el perro dirá, pues quién sabe qué hace este cuate, eso no sirve para nada, ¿no? Y nosotros entendemos que ahí hay valor, la economía y todas estas cosas de la ficción humana, ¿no? Entonces, a mí me parece fascinante lo que va a suceder hacia adelante. Primero nos asustas y luego dices, somos como el perro viendo jugar. Sí, sí. Pero está bien, así se trataba de empezar. Israel, bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias, Wolf. Wolf, me encanta, ¿no? Aparte de ser el tercero en hablar, me facilita y me dificulta las cosas porque ya mencionaron absolutamente todo. Me sumo a varios comentarios, obviamente, tanto de Karen como de Bernie. Al final del día, no es algo nuevo, ¿no? Esto lleva, en los 50 ya se acuñó el término, como bien lo mencionan, pero esto los griegos, o sea, ya habían creado al gigante de Rodas, ¿no? Para defender la isla y todo esto, y Creta y todas estas cosas. O sea, el ser humano a lo largo de la historia ha buscado que le ayuden, ha buscado compañía y ha buscado tener algo creado por él. Y ahí entra ya la parte filosófica. A pesar de ser tecnócrata, me encanta la parte humanística y filosófica de las cosas, ¿no? Y fast forward a los años 50, como bien mencionaron, y está la prueba de Turing, ¿no? Y Alan Turing en esa época dice, a ver, si yo paso una pregunta debajo de la puerta, por así decirlo, y me regresa una respuesta de algo que yo entienda perfecto, lo que sea que esté del otro lado, sea un humano, un perro, una máquina, un lo que sea, es inteligente. Y desde ahí para acá se viene dando toda una carrera de cómo aplicar eso, de cómo evolucionarlo. Bien lo comentaron, no había los recursos entonces, ¿no? Sencillamente esto es más poderoso de lo que en los años 60 se tenía, ¿no? Para cómputo, por así decirlo. Y cada día van creciendo más los desarrollos y las adaptaciones y las adopciones. Entonces, la pandemia definitivamente nos abrió una puerta. De lo poco bueno que trajo la pandemia, porque trajo cosas buenas, fue perder un poco el miedo a hacer, a tocar, a meterme a darle a la máquina, ¿no? Un día en marzo de 2020 nos dijeron, vete a tu casa. Un montón de gente no sabía lo que era una teleconferencia, no sabía lo que era Zoom o darle al Teams o algo. Y a las 2 semanas ya prácticamente todo el mundo sabía qué hacer, sabía cómo continuar con su vida. E igual, todos los temas de ChatGPT, los modelos generativos, GPT-3, todo esto, tiene años, ¿no? Yo recuerdo el otro día con Gustavo Barcia de NIDE, recordábamos en una clase de 2019 ya estábamos hablando de OpenAI como tal, y como dijo Bernie, a partir del año pasado a finales, ¡pum!, se marca un hito que muchísima gente lo está comparando, incluso leí por ahí una nota hace un par de semanas, ya no digamos con la revolución industrial, ya no digamos con cambios de más hacia acá, sino casi con descubrimos el fuego y al mismo tiempo puedes cocinar o quemarte, ¿no? Entonces hay cualquier cantidad, una vez más, de pensamiento filosófico al respecto. El desarrollo va a seguir, como dice Bernie, estamos enfrentando algo que todavía no acabamos de comprender, que quién sabe si acabemos de comprender,
Pero curiosamente, al final del día, ni siquiera hoy sabemos cómo pensamos. Hacemos la mímica de cómo hacemos ciertas labores a nivel cerebral, de ahí las redes neuronales, y le damos una connotación de algo que conocemos, pero el proceso cognitivo profundo per se, todavía no sabemos bien cómo es que lo logramos, ¿no? La parte de la creatividad de todo esto. Y se habla de un futuro en que converge el humano, singularidad, seguro han escuchado. En fin, yo creo que se abre una nueva puerta. Ya había varias, sencillamente estamos asomándonos a ver qué más va a pasar. Me gustaría, te escuchaba Bernardo y me parece que planteas una forma de que estamos entrando a esto que me sirve para abrir la conversación. Hay una expectativa gigantesca que de repente nos ponemos en contacto y tenemos algo parecido a decepción. Digamos, en algunos momentos nos asombra, decimos, hombre, pude hacer esto con un clic, pero al mismo tiempo quería hacer esto y salió mal. Pienso de periodista, sí. Y dices, pues de repente la información está desactualizada, de repente uno dice, ojo, el trabajo de buscar a la gente no lo va a hacer la máquina por mí. Entonces me gustaría empezar contigo, Karen, sobre este tema de las expectativas frente a la realidad. En algún sentido esto va rapidísimo, pero también nuestras expectativas van muy rápido. Probablemente lo único que vaya más rápido que el desarrollo de la tecnología son nuestras expectativas. ¿Qué podemos esperar en el corto plazo? Y ojo, creo que lo planteaste muy bien, Karen, en el sentido de ¿qué podemos esperar como consumidores? ¿Qué podemos esperar como trabajadores? Ustedes, además de ser gurús tecnológicos en sus empresas, son profesores. ¿Qué podemos esperar en el tema de educación? Yo diría, no solo educación formal, en el proceso de la vida de estar aprendiendo todos los días. ¿Cómo conciliar esas enormes expectativas con una realidad en la que hay veces queda claro que somos torpes? Bueno, yo no diría que somos torpes. O sea, en realidad, y me gusta mucho cómo lo plantea Israel, de esta parte filosófica, porque al final, lo que debería pasar con todas las herramientas que creamos y liberamos, como cuando Pandora abrió la caja, es que nos ayuden a ser mejores y nos ayuden a conocernos mejor y nos ayuden a construir otras cosas que nos continúen haciendo mejores. En este caso, efectivamente, pasa mucho que al liberarse esto y lanzarse al mercado para que las personas lo empiecen a absorber, se mezcla mucho la ciencia ficción con las expectativas, con lo que creemos que se puede, con lo que se puede, pero que también hacen falta más inversiones, más recursos y demás. Y una parte importante, la regulación, que eso también forma parte de la mezcla, pero estamos en este momento tan alto del hype que esta discusión de la regulación va avanzando lentamente, pero debe formar parte del camino para que efectivamente garanticemos que la utilización sea la mejor. Entonces, ¿cómo combinas las expectativas con lo que está sucediendo? Lo primero es conocer. Mientras mejor conoces, mientras más transparencia hay de cómo están construidas las soluciones, cuáles son los algoritmos que están detrás, de dónde provienen, conocerlas te permite tener expectativas racionales y te permite separar lo que es ciencia ficción, lo que es futurología, de lo que efectivamente podría ser que puede pasar en 5, 10, 15 años. Yo siempre digo que es muy arriesgado, desde cualquier perspectiva que estés, especialmente cuando trabajas en datos o trabajas en cualquier área, dar pronósticos. ¿Qué va a pasar en 5 años? La verdad, eso está abierto. En este momento está abierto. No te podría decir, creo que en tantos años ya va a haber un robot que efectivamente haga tal cosa. Lo que sí creo es que a partir de aquí, precisamente, y una de las razones por las cuales se liberó la tecnología o se abrieron las puertas de conocer la tecnología, es para garantizar que el flujo de capital que tiene que continuar viniendo hacia este lado para hacer las inversiones que corresponden no pare, porque es la clásica cosa en la que tienes que ir liberando pequeños MVPs, pequeños entregables para ir mostrando que efectivamente estamos por el buen camino. Entonces, una manera de liberarlo para el área privada fue, bueno, esto es donde estamos en este momento
y el hype va a ayudar a que esta generación de recursos continúe para la investigación. Te interrumpo porque además de capital necesita toneladas o terabytes de datos. Exacto. Es decir, se vuelve, leía este libro de AI Superpowers de Kai-Fu Lee. Sí. Dice, la gran ventaja competitiva o comparativa de China es la cantidad de datos que tiene. La medida en que es la sociedad que tiene más usuarios de Internet, cada vez tiene más información, tiene más data que Europa y Estados Unidos juntos. Abrirlo tiene lógica en la medida en que permite tener más datos. Y lo permite tener, vamos a decir, hablando financieramente, a un costo bastante bajo, porque en el afán de la apertura va a haber muchas donaciones de nuestra parte a través del uso y la adopción. Entonces, nosotros estamos invirtiendo también capital en que la tecnología crezca y se fortalezca de una manera más acelerada al participar en el uso de las herramientas que nos disponen de manera gratuita y al participar en el consumo, porque aprende más rápido y mejor de mientras más diversas sean las carteras de usuarios que tenga. Entonces es una combinación muy buena, que hay recursos financieros, los recursos que regresan los mismos usuarios a la tecnología a través del uso, porque aprende pequeñas variaciones y diferencias que, por ejemplo, cuando estás en un mercado como China, pues al final la gente tiende a ser relativamente homogénea a nivel cultural. Hay rasgos culturales que se repiten. Cuando lo abres a todo el mundo, adquieres conocimiento de características, comportamientos, nuances culturales de cualquier parte del planeta, lo que te permite hacerte aún mucho más efectivo. No hay un solo ser humano que pueda decir que conoce nuances culturales del uso de la página web de cualquier país del planeta, pero el algoritmo sí lo va a saber, porque va a tener la posibilidad de llegar a cualquier parte del planeta y cualquier usuario del planeta va a recordar que alguien de Gibraltar, alguien de República Dominicana, alguien de México lo utilizó y lo utilizó de esta manera. Y mientras más veces lo haga, mejor va a predecir la siguiente vez que tenga que proponer o generar una respuesta basada en esa especificidad de la pregunta que recibió. Bernardo, estamos en este momento, como decías tú, arranca 30 de noviembre del año pasado, donde por momentos estamos con un nuevo juguete. A diferencia de otros nuevos juguetes, este no lo vamos a tirar por ahí de mediados de enero. ¿Cómo manejar las expectativas? ¿Cómo manejar nuestra propia capacidad? Karen pone el tema regulación. Uno piensa en automático regulación pública, pero también hablamos de regulación en las empresas. Me atrevo a decir incluso en hogares, en escuelas. Decir, a ver, esto se vale, esto no se vale. Sí, correcto. Mira, la regulación es totalmente inminente. Se va a llevar a cabo porque es una tecnología muy potente y se tiene que controlar. Y en todos los aspectos que lo acabas de decir, ¿no? En las escuelas, en las empresas y por supuesto los gobiernos. Ahora, yo creo que esta tecnología, por esta potencia que tiene una característica que la hace un poco distinta a las anteriores. Voy a poner un ejemplo. La Unión Europea, que es un gran regulador, le puede decir a una compañía tan poderosa como Apple, oye, si quieres vender tus dispositivos en el territorio europeo, le tienes que poner este conector. Y si no se lo pones, no te dejo venderlos, ¿no? Y entonces esa regulación pues, puede doblegar a Apple, ¿no? El problema con esta tecnología es que en la mañana estaba pensando, hay algoritmos de reclutamiento muy potentes, ¿no? Y pueden ser muy polémicos, porque yo puedo decir, oye, aquí hay una serie de candidatos, lo meto en un algoritmo de inteligencia artificial y me va a decir que contrate a Karen y no a Luis Miguel, ¿no? Y entonces alguien puede empezar a generar mucho ruido, ¿no? Eso es algo muy peculiar de la Unión Europea. Y entonces pueden decir, oye, vamos a prohibir que esos algoritmos se los usen las empresas en territorio europeo. Pero ¿qué tal que esos algoritmos contratan de sobremanera mejores candidatos que el resto de las empresas? La Unión Europea va a ocasionar que se pierda la competitividad de las empresas. Y entonces aquí entra una disyuntiva muy diferente, ¿no? Porque si en Europa no se pueden correr ciertos algoritmos y afuera de Europa sí, y esas compañías se vuelven más innovadoras, más rápidas, más efectivas, traen nuevos productos, lo que tú me digas, pues entonces las mismas compañías y la misma sociedad europea pues se va a poner en contra de la propia regulación. Y para cerrar la idea de mucho de lo que comentó Karen, creo que esta potencia de los algoritmos ya la estamos viendo en cuanto a no entenderlo, ¿no? Lo que decía yo con la analogía del perro y el humano. En el ámbito médico,
esos algoritmos son mucho más eficaces para detectar enfermedades que cualquier médico humano, ¿no? ¿Por qué? Porque ese algoritmo lo alimentaste con millones y millones de expedientes y tiene cargados probablemente decenas de miles de libros de medicina. Entonces sabe más que cualquier médico que hay actualmente en la vida, ¿no? En la Tierra. Entonces, cuando tú tengas una enfermedad y digas, oye, que me diagnostique un médico humano o un algoritmo, pues tienes mayor probabilidad de curarte y de sanarte con un algoritmo, aunque no sepas cómo funciona, ¿no? Y entonces, vuelvo a lo mismo de la Unión Europea. Quererlo regular, pues puede generar una desventaja social importante, ¿no? Por momentos escucho y me siento optimista, pero luego me acuerdo de todo lo que decías en el primer comentario y modero mi optimismo. Israel, tenemos muchas expectativas y tenemos, yo diría, un camino muy corto recorrido en términos de, ya iba a decir la historia de la humanidad, pero nuestra propia biografía no llega a un año. ¿Qué hemos aprendido en estos 6 meses respecto a expectativas? Y ojo, estoy consciente porque los 3 me lo han dicho, esto empezó mucho antes, pero en cualquier caso algo cambió en noviembre y me atrevo a decir que en su rol con amigos y eso, les preguntan más. Se están volviendo el centro de la conversación cada vez más en cenas, comidas, etcétera. Totalmente, fíjate que sí aumentó la gráfica de preguntas de este tema versus el año anterior a este. Hoy hace un año la gente te preguntaba de metaverso y NFTs. Y todo era metaverso y NFTs, ¿no? Fast forward hoy, todo es ChatGPT, de alguna manera. Ni siquiera es AI, ¿no? Como que todo el mundo habla ChatGPT. Yo creo que, como comentan tanto Karen como Bernie, hay demasiadas vertientes de todo esto. Hay muchísima información buena y mala, porque no toda la información es correcta y hay mucha expectativa. Yo creo que el tema de empezar a poner en orden los temas y a dónde vamos a llegar, sin llegar a predicciones, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo más difícil y lo más peligroso que puedes hacer es una predicción, porque todo cambia muy rápido y sobre todo en este tipo de temas, ¿no? Es complicado, pero definitivamente ya hay que empezar a hacer algunos tracks de trabajo real sobre estas herramientas. Todos fuimos expuestos a esto, todo el mundo ya mal que bien sabe de qué estamos hablando cuando decimos ChatGPT, pero todavía llega gente, me pasa con amigos de toda la vida, así viejos como yo, que llegan, oye, le pregunté a ChatGPT cómo me llamo y no me pudo contestar. No es una bola de cristal, ¿no? No es algo mágico, tienes que saber usar la herramienta, tener un contexto, saber cómo preguntarle. Y hay cosas para las que la mamá va a ser mejor toda la vida. Totalmente, ¿no? Si yo le pregunto a alguna tía mía cómo hacer el arroz antes que preguntarlo por internet, pero bueno, yo soy clásico. Y todavía confío en mi doctor. Pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hay demasiadas formas de poder utilizar la tecnología, hay que empezar a aterrizarlo. Hay un punto que Bernie comentó hace unos días que estábamos platicando, que me encantó, que es, él escuchó una nota en la que se dice, oye, ya hay que pasar de todo el hype que hay ahorita a cómo realmente aplicarlo, ¿no? Y me adelanté, perdón si me robé la frase, pero me encantó. Y es cierto, ya tenemos que ocuparnos en saber cómo hacerlo. Y yo creo que a nivel empresas, escuelas, regulación, gobiernos, se inician este tipo ya de actividades más formales y procesos. ¿Cómo vas a adaptar no solo ChatGPT, AI en general? ¿Cómo vas a hacer un roadmap en una empresa para poder utilizar este tipo de herramientas? ¿Cómo lo metes en tus proyectos? ¿Cómo lo llevas a la gente? Que es lo más importante, ¿no? Entonces, empieza todo esto y yo creo que es justo lo que vamos a estar viendo y lo que vamos a estar platicando mucho a lo largo del resto del año. ¿Cómo lo aterrizamos? Me quiero quedar contigo para romper un poco el orden, que sea más, y entrar en este tema. ¿Cómo le está yendo en sus empresas? Evidentemente no espero que cuenten secretos industriales, pero ¿cuál está siendo el diálogo en sus empresas? Ustedes tienen muchos roles, entre ellos una especie de evangelizador en jefe. Claro. ¿Cómo es el diálogo alrededor de inteligencia artificial comparado con otros temas
de la agenda de gestión de tecnología? Fíjate que es muy buena pregunta porque yo creo que todas las empresas están en diferentes momentos históricos. En particular las nuestras que tienen que ver mucho con tecnología, con el mundo de telecomunicaciones, con el mundo de servicios digitales, tienen diferentes ramas. Tienen atención al cliente, tienen la parte puramente técnica, tienen la parte financiera, tienen, en fin, y cada una de esas divisiones, y pasa mucho, no me dejarán mentir, tiene un entendimiento particular de qué es. No necesariamente convergen todos los puntos. Y yo creo que no solo nuestras empresas en general, este tipo de desarrollos deben de ir de la mano de todo el concepto de transformación digital. En cualquiera de las definiciones que quieras, porque hay 38, ¿no? de transformación digital, en cualquiera de ellas, al final es un cambio de mentalidad para poder adaptar y adoptar cualquier tipo de tecnología que te ayude a ser más eficiente, a lograr metas, a atender mejor a tus clientes, a dar un mejor servicio como punto inicial. Yo creo que muchos estamos en la definición de una estrategia real de cómo aplicar eso, siguiendo un camino que ya se viene trabajando de transformación digital y sencillamente añadiendo, o no tan sencillamente, nuevas herramientas. Pero tomando en cuenta estos pilares, ¿para qué lo voy a usar en mi negocio? En la parte de network, lo voy a usar en la parte de diseño, en la parte de coding, o atención al cliente, calidad, porque cada uno de ellos es un área de expertise diferente. Tiene una necesidad, tiene una forma de trabajar y complementa el resto de la actividad corporativa. Esa división para mí es lo más importante, entender que para tener una estrategia global. Dice, lo más importante es la división, pero antes nos habías dicho, y quiero preguntar a Karen y a Bernardo, la importancia de colocar esta reflexión sobre inteligencia artificial en una canasta más grande o en una carretera más grande que es transformación digital. ¿Están de acuerdo? Yo diría, estoy de acuerdo de manera parcial, en el sentido de que, como bien decía Israel, en todos los negocios tienes múltiples áreas y hay que recordar que de momento, que no hemos llegado todavía al máximo nivel de fundación de Asimov y demás, todavía estamos en el punto en el que estas son herramientas que nos tienen que apoyar. Todavía estamos en el punto de que todavía son herramientas, ¿no? Entonces, el para qué es fundamental. Y me voy un poquito antes. A nivel de empresas, cuando quieres establecer este tipo de estrategias, tanto transformación digital, combinarla, enriquecerla con inteligencia artificial o cualquiera de las herramientas disponibles, es yo, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Cuál es el por qué detrás? Y es exacto, ¿lo quieres hacer para mejorar la experiencia de colaboradores? ¿Lo quieres hacer para mejorar la experiencia puramente del cliente? ¿Lo quieres hacer para mejorar en general o garantizar eficiencia? ¿Garantizar eficiencia en qué? Eficiencia en generar ingresos más rápido o en determinadas áreas que no has entrado, o eficiencia por reducir costos, o eficiencias en términos de hacer más productivas a los colaboradores que ya tienes, o quieres hacer un impacto de cultura. Entonces, primero es ¿para qué? Una vez estamos en el para qué, entonces, ¿qué me interesaría hacer? ¿O cómo me imagino que se ve la solución? Y entonces te vas al menú de todas las opciones que tienes disponibles de herramientas de inteligencia artificial que incluyen chatbots, lenguajes de procesamiento natural, identificación de patrones, generación de predicciones, etcétera, y lo pones en la solución en la que te conviene. Porque establecer una estrategia en la que dices, a veces decimos transformación digital, todo el mundo se va a transformar digitalmente a la vez. A veces no tiene que ser a la vez, porque como los estadios de desarrollo de todos los que están involucrados son distintos, algunas personas están en un estadio que tal vez la herramienta que requieren es una muy pequeña para cerrar ese gap, y otros están en un punto en el que se requiere todo un proceso de entrenamiento, adopción, evangelización y un poco dar esa visión. Y también es cierto, volviendo al tema de las preguntas, de que digamos que en algunos casos algunos éramos los raritos del grupo de los amigos, porque sí hace algo ahí como, pues sí hace una cosa como con datos, pero yo creo que como que hace reportes o no sé, y ahora es como, no, cuéntanos, o sea, ¿qué están haciendo? O sea, todo el mundo quiere saber, porque lo sienten un poco como magia, pero realmente no hay tanta magia. Es pensar que, por un lado, lo que más se consume es la parte de hiperautomatización, y es pensar, es algo que como la calculadora puede hacer una tarea que tú sabes hacer perfectamente, pero la puede hacer más rápido, con menor margen de error y de una manera más repetitiva sin agotarse. Pero además, volviendo a la pregunta que planteas, el para qué, en el fondo, pues uno
puede tener la calculadora para multiplicar, dividir, pero hay un punto en que la pregunta más importante es ¿para qué quieres multiplicar esto? Correcto. ¿No? Sí. Bernardo. Sí, mira, escuchando lo que dice Israel y Karen, creo que lo que está sucediendo en todas las empresas, y ahorita hablo de Kio, la que yo trabajo, nos está pasando algo similar a lo que sucedió con la pandemia. Antes de que fuera marzo del 2020, cuando inició la pandemia, había diferentes empresas, unas que usaban más herramientas de videollamadas, tenían a lo mejor presencia global, o había empresas que fomentaban el trabajo en casa y pues más o menos lo sabían manejar. Pero cuando se da este decreto mundial de que todo el mundo se tiene que ir a su casa, ese fenómeno nunca había existido. O sea, aunque me digas una compañía que toda su fuerza laboral trabajaba de manera remota, pues nunca había sucedido que nadie podía salir a la calle, ¿no? Y que tenías que estar encerrado. O que nadie puede ir a la oficina. O que nadie, exacto, porque aunque todo el mundo trabaje remotamente, pues hay un lugar al que se pueden juntar, reunir, hacer una convención o lo que fuera, ¿no? Una reunión de integración. Y ahí no, todos a su casa y nadie puede salir. Ese fenómeno nunca había existido. Y entonces no importaba si eras una empresa de 4 personas, o de 100, o de 300,000, no importaba. Todos estaban pasando por la misma experiencia que nunca había sucedido. Y yo creo que la analogía con este fenómeno de ChatGPT y todo lo que está sucediendo con las diferentes herramientas generativas de inteligencia artificial es parecido. Nos abrieron la llave a todos y nos dijeron, aquí hay una herramienta que es súper potente, como nunca nadie la había visto y que solo la usaban muy poquitos, ¿no? Y ahora todos la tienen. Y entonces las empresas creo que estamos en un proceso de decir, ok, está padrísimo, ya me presentaron a ChatGPT, le voy a decir que me cuente un cuento, que me diga cómo hacer arroz, y a ver si sale mejor que el de mi tía o lo que tú quieras. Y estamos como probando muchas cosas, ¿no? O las imágenes, ¿no? Este tema del blog que leí por ahí que decía que hay que pasar de la fascinación a la implementación, ¿no? Entonces yo agarro y digo, oye, puedo agarrar la foto de Luis Miguel y lo puedo hacer que baile o lo puedo hacer como un cyborg o lo que sea, ¿no? Y alguien te va a preguntar, ok, y como para qué nos sirve a nosotros hacer eso, ¿no? Y entonces creo que va a pasar todavía algunos meses en el que las compañías tienen que seguir un proceso natural. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Kio? Número 1, estamos acercando toda esta tecnología, toda esta información a toda la población de la empresa. Todo mundo tiene que saber qué es esta tecnología, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué herramientas hay disponible, cómo se usan, cuánto cuestan, qué implicaciones tienen, etcétera, etcétera. Y hay temas muy relevantes, por ejemplo, hablando de esta cuestión que me preguntaste de la regulación. Parece de sentido común, pero las empresas tenemos la obligación de cuidar este aspecto. Si tienes información confidencial o información privada personal, esta que se rige bajo la Ley de Protección de Datos Privados y Personales, pues no es una buena idea que la subas a ChatGPT. Yo hablando de un ejemplo de recursos humanos decía, oye, no es buena idea que agarres tu nómina y la subas a ChatGPT y le digas que te haga un plan, no sé, para ver las compensaciones, un análisis, porque es una información altamente sensible. Habría que tener cuidado. Y eso las empresas se lo tienen que decir a los empleados. Oye, nuestra información confidencial y privada no la subas a los modelos públicos. Hay otras opciones, ¿no? Puedes tener un modelo privado que lo puedes correr tú localmente. Tocas un tema que han abordado Israel, Karen. ¿Qué se vale y qué no se vale? Evidentemente, lo que tenemos que hacer en este momento son altos en el camino y decir, al 20 de junio de 2023, esto es lo que sabemos y esto me permite decir esto se puede, esto no se puede, esto se vale y esto no se vale. A mediados de 2023, ¿qué se vale y qué no se vale? Yo diría que por el tema de los datos personales, lo que se sigue valiendo y lo que no se sigue valiendo es lo que tenemos de regulación. O sea, hay normas escritas, hay normas morales y hay normas éticas. Esas no las podemos violentar. ¿Qué se vale? Todo lo que está dentro del rango de lo moral, ético y regulatoriamente aceptable. Correcto. Y que no se vale todo lo que está fuera e inclusive diría lo que está en zona gris, porque hay cosas que están en zona gris en la que entra, vamos a decir, el criterio, ¿no? Es decir, ¿estoy empujando la línea o no estoy empujando la línea? Y ahí, por ejemplo, mi percepción es que precisamente si has tenido la oportunidad de estar expuesto a la tecnología antes y entiendes un poquito mejor, no digo que le entiendes al todo porque es un proceso que va cambiando muy rápido, entiendes un poquito mejor lo que está detrás,
sí debe haber una advertencia clara de que van a haber zonas grises, y hasta que este proceso del aterrizaje de las implementaciones y para qué lo vamos a usar o en qué nos vamos a enfocar a utilizar las herramientas disponibles esté claro, van a existir muchas zonas grises, y debe ser parte de nuestra labor identificar esas zonas grises y difundirlas y decir, oye, hay zonas blancas y negras claramente establecidas en regulación: no compartir datos personales, no exponer a clientes a situaciones extremas, no violentar compromisos que tienes, y la zona gris, decirla. A ver, y con toda la inteligencia, la cultura que ustedes tienen, mucho de lo que se vale y no se vale tiene que ir más allá del área de tecnología. Es decir, tiene que ser una apuesta en común. Israel. Sí, fíjate que, y lo mencionó muy bien Karen, está la parte ética y moral y está el sentido común, que no hay nada menos común que el sentido, ¿no? Y yo creo que eso me recuerda hace algunos años, y debe recordarlo todo el mundo, cuando empezamos a hablar de manipular código genético, y empezó también el tema de con la oveja Dolly. Claro, ¿no? Imagínate la responsabilidad de tener el poder de mover una proteína o un enlace peptídico, ¿no? Para hacer algún cambio en una secuencia genética o algo. Ahora con este tipo de herramientas, o sea, me hizo recordar esa parte, todo lo que hemos estado viviendo. Tiene que haber un sentido moral de lo que estás haciendo y ético. Un para qué, totalmente de acuerdo. Lo primero que tienes que saber es para qué lo voy a hacer. Y al mismo tiempo de que ya tienes un para qué y un sentido ético, también un sentido de, oye, por lógica no voy a subir datos de mis cuentas, ¿no? Del banco, alguna cosa. Y pasa, y no pasa en mala, o sea, sencillamente se le puede ir a cualquiera. Entonces entra un factor que a mí se me hace vital en todos estos temas, que es comunicación y educación. O sea, en todo nivel, en la parte académica, en la parte corporativa, entre más podamos difundir un mensaje de cómo acercarnos, ¿no? A este tipo de herramientas nuevas, de este mundo nuevo, yo creo que va a ser en beneficio de todo y va a sustentar la parte moral, la parte ética, la parte de sentido común incluso, y refuerza el concepto del por qué lo voy a usar, para qué lo voy a usar. Y ahí se beneficia todo: empresa, academia, la vida personal, en casa porque lo haces, ¿no? En fin, es un conjunto muy grande, mucho más allá de la tecnología, entra toda la parte humana definitivamente en esto. Bernardo. Sí, quería comentar esto. El otro día leía por ahí, no sé si sea cierto o no, pero me parece que es un buen punto para reflexionar. Alguien hacía una pregunta y decía, ¿sabes cuál es el lenguaje de programación más popular en el mundo el día de hoy? Y la respuesta es el inglés. ¿Por qué? Porque antes de estas tecnologías, cuando tú querías programar una computadora, un algoritmo o lo que fuera, necesitas contratar a un programador porque hay un lenguaje que tienes que conocer, ¿no? Digo, la gente que no ha visto código nunca en su vida, pues hay palabras, print, paréntesis, comilla, y le pongo el texto y tengo que cerrar la comilla y cerrar el paréntesis y ponerle un punto y coma, depende en qué esté programando. Y es un lenguaje con un protocolo y solo lo manejan los expertos. Pero esta tecnología se abre a todo el mundo y ahora todo el mundo programamos computadoras. Lo que estás haciendo con ChatGPT, los que lo han utilizado, le estás dando instrucciones a una computadora de que haga algo. Le estás diciendo, oye, necesito hacer un análisis de por qué el peso está más fuerte que el dólar y necesito que tomes en cuenta estas 5 variables y lístamelos y pónmelos aquí. Eso hace 2, 3 años, seguramente tú ibas con el de sistemas, ¿no? Si querías hacer algo en la página para los usuarios o alguna cosa en un sitio web, y alguien te lo tenía que programar. Hoy en día lo que estamos viendo es que esta tecnología va a llegar a todos los ámbitos de la sociedad y de la industria. Hace un par de días hay una empresa muy popular, WordPress, que es la mayoría de los sitios web de todo el mundo están hechos con WordPress, y ahora WordPress tiene esta inteligencia generativa y en lenguaje natural tú le escribes, hazme una página web de un sitio de noticias, ponle 3 secciones, lo quiero en color amarillo con blanco, y le vas a dar enter y te va a generar el sitio. ¿Qué estás haciendo? Programando computadoras, y lo va a hacer todo el mundo. Entonces, en las empresas es muy importante esto que dice Israel, de en este momento tenemos que dar el conocimiento. Y particularmente creo yo que estamos también parados en un punto en el que tenemos que experimentar, porque todos los días están apareciendo herramientas de todo tipo.
dicen para qué. Luego se vuelve esto tan rápido que antes de dar clic uno tendrá que pensar qué consecuencias tiene. Correcto. Porque probablemente antes el momento en el que yo decidía y en el que las cosas empezaban a pasar me daba tiempo para corregir sobre la marcha. Ahora estamos hablando de algo, decía Israel al principio, se abrió una puerta. Yo diría, pero se abre una puerta y nos lleva un tobogán. Correcto. Entonces, antes de dar un paso hay que decir, ¿y para qué quiero estar a mero abajo o qué consecuencias habrá? Sí. ¿A quién le toca pensar en una empresa sobre consecuencias de inteligencia artificial? Aquí hay una combinación y justo yo traía a la mesa cuando comentaba en mi comentario inicial el tema de la regulación, porque si se ve lo que está pasando en estos momentos, hay una combinación entre una Unión Europea que se ha puesto en el front line diciendo para 2024 tengo lista la primera regulación mundial sobre herramientas de inteligencia artificial general y voy a trabajar en las diferentes herramientas porque quiero regularla, porque quiero garantizar salvaguardar estas identidades y estos derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Y por otro lado tienes a un Estados Unidos en donde el área privada está lobeando a la parte pública para que la regulación sea para todos, pero te surgen estas dudas de... Cabildeando. Exacto, es cabildeo básicamente, en el que te surge la duda de realmente esta regulación va a servir para proteger y garantizar los mejores derechos de los usuarios y ciudadanos o va a servir para que se garantice sus intereses. Te surge la duda. Luego tienes una China en la cual es el Estado. El Estado es el gran impulsor, el gran inversionista, el gran propulsor y el mayor, básicamente, mecenas de la inteligencia artificial y toda la parte de investigación allá. Entonces, tienes tres versiones. Entonces, en cada caso, creo que parte mucho de el que está financiando y el que está en el frontline de la investigación tiene la labor de dimensionar los riesgos a los que expone cuando liberas algo. Y justo en ese caso me encantaba lo que decía Bernardo, porque lo que está sucediendo mucho con las herramientas que hay de interacción humana y vamos a decir el lenguaje natural, la cual yo doy una instrucción y recibo el output, es que en algunas ocasiones, y precisamente porque no hay suficiente difusión muchas veces, se sobresimplifica lo que hay detrás. Y se sobresimplifica este proceso de lo que está pasando entre el momento que tú estás en el prompt, el celular, la parte de fuera, y estás pidiendo algo y lo recibes, y se sobresimplifica lo que está sucediendo detrás para que eso se genere. Y se sobresimplifica que efectivamente es codificación, y se sobresimplifica a un nivel tal que personas dicen, no, pues soy un experto porque pues lo sé pedir, pero es muy importante conocer lo que está detrás para que sepas qué dimensión va a tomar el clic y qué dimensión va a tomar la pregunta y qué dimensión va a tomar lo que estás pidiendo. Fíjate que totalmente de acuerdo con los dos y me hizo pensar en algo que estamos viendo más allá de nuestras empresas, ¿no? En estos pasos como para irlo implementando y justamente con NIDE tenemos la oportunidad de tocar a muchas empresas más allá de las nuestras, ¿no? Y una pregunta que sale es precisamente, uno, ¿qué va a pasar? ¿Qué responsabilidad es esto o lo otro? Y se liga con qué paso sigo en una estrategia de AI. Y empezando por la definición de para qué lo quiero y después con una identificación de un proyecto, empieza esa parte de qué va a pasar, porque vas a diseñar primero que nada una prueba de concepto. Tienes que saber primero qué va a pasar para poder después llevar esto a toda la empresa o escalarlo, ¿no? Digamos, propagarlo de alguna manera. Entonces, el punto para poder saber, porque me encantó lo del tobogán, abres la puerta, el tobogán, no sabes si hay cocodrilos abajo, no sabes si vas a caer en blandito. Yo creo que una de las primeras cosas que se tienen que planear en el momento en que estás armando esta estrategia, es decir, voy a hacer una prueba. O sea, no hay otra más que voy a aventar una sandía en el tobogán, si suena o si suena, va a ser muy diferente lo que pase. Y ya con eso, con base en eso, yo ya voy a saber más o menos qué vamos a poder hacer. Que ojo, el momento de hacer una prueba de concepto, de ahí a una implementación y propagar en todas las áreas, pasan 1000 cosas y vas a ir aprendiendo en cada una de ellas y vas a ir sabiendo qué pasa cuando das ese clic o cuando no lo das, porque también es igual de importante saber cuándo y cuándo no. Entonces, se va sumando a esta mentalidad que debemos de tener en las empresas como una estrategia completa. O sea, muchas cosas no pueden ser nada más, pues bueno,
vamos así y ya. Creo que conlleva bastante seriedad el poder establecer todo este marco de referencia para saber qué va a pasar. Bernardo. Sí, mira, con todo lo que hemos estado comentando, a mí me parece que la pregunta que tú hacías de quién es el encargado en la compañía de ver el tema de la inteligencia artificial debería ser el director general y la junta de directores, ¿no? O en una empresa más grande a nivel incluso del consejo. Yo creo que aquí un mensaje importante es, de verdad esta tecnología, a diferencia de todas las anteriores, esta sí va a transformar muchas cosas por todo lo que hemos estado aquí diciendo. Y esta peculiaridad de que estamos parados en un punto en el tiempo donde no sabemos exactamente para qué usarla, no sabemos cuál elegir, cómo se pagan. El otro día un consultor me decía, dice, ahorita te puedes gastar tú $30 por empleado o 300 o 3,000, los que quieras, ¿no? Porque hay herramientas para analizar PDFs, para que te hagan minutas, para que te hagan imágenes, para que te ayuden con una presentación, te ayuden con el Excel. Hay miles de herramientas, ¿no? ¿Cuáles compro? ¿Cuáles adopto? No es como los ciclos anteriores donde pasaban muchos años para que tanto la computadora como estas suites de herramientas que le llaman ofimática, ¿no? Me refiero al procesador de palabras, la hoja de cálculo y la herramienta de presentaciones. Esas tres hoy en día es un must o una cosa básica que tienen que tener todas las empresas. Pero esta evolución tardó muchísimos años, ¿no? Y fueron madurando diferentes opciones y te permitía saber en qué momento las adoptabas y cuántas licencias comprabas y a quién se las dabas y qué reglas ibas poniendo internamente. Hoy en día este tobogán es allá afuera hay 5,000 y empieza un frenesí y el de al lado no las estará usando y qué tal si alguien está haciendo prompts y entonces me va a ganar la carrera y qué hago yo con los empleados. Entonces creo que el tema sí se debería llevar a ese nivel en las empresas para discutirlo y me gustaría cerrar diciendo con un enfoque de experimentación. Las circunstancias lo ameritan claramente. Es como la innovación, ¿no? Aquí hay una idea y aquí hay una tecnología muy nueva. ¿Qué debo hacer? Experimentar, ¿no? Experimentar para qué me va a servir, en dónde están los beneficios. A mí me gustaría retomar justo lo de Israel, porque ya aterrizándolo en pues una estrategia de, pues ¿cómo empiezas, no? Pero justo empiezas, vamos a decir, es como cuando te daban estas clases que te daban la célula, la membrana y tal. Pues la célula o el primer paso son las pruebas de concepto, que en la que conceptualizas una idea, haces una prueba muy súper acotada, chiquitita, la pruebas otra vez, aprendes de la primera, aprendes de la segunda, luego te planteas un MVP. Entonces, bueno, otra vez una implementación súper acotada, experimentada, control, tratamiento. Y luego dimensionas en etapas la escalabilidad de la tecnología. No puedes hacer switch de prendidos y apagados. Son muchos switches pequeñitos. Entonces, la regla número 1 es empieza en pequeño, prueba en pequeño, aprende en pequeño, equivócate en pequeño y ve evolucionando a que te equivoques y aprendas en mediano y luego evolucionas a aprender y equivocarte, vamos a decir, en grande. Pero tus equivocaciones cuando estés en lo grande tienen que ser nuevas respecto de lo que aprendiste en pequeño. Les voy a pedir que hagan un ejercicio de imaginación. Ustedes trabajan en empresas gigantes. Televisa, Kio, Grupo Salinas. ¿Qué debe hacer una microempresa con inteligencia artificial? Empiezo contigo, Bernardo. Digo, eso es muy radical. Vuelvo a lo que dije de que el escenario es muy parecido a lo que pasó con el COVID. El campo está nivelado en este momento. ChatGPT, por poner un ejemplo que es el más popular, es gratis. Lo quieres tener un poco más sofisticado porque quieres usar una interfaz, los plugins, las APIs, yo qué sé, o las últimas características que le ponen al producto, tan solo cuesta $20, ¿no? A como está el dólar, que serán 370 pesos, 360 por ahí, lo que te cuestan 3 o 4 cafés al mes. Una ida al cine con 2 hijos. No, yo creo que te viste muy barato, ¿no? El cine sale más caro. Es muy asequible esta tecnología para cualquiera, para un freelancer, una actividad económica de una persona o una micro de 2 o 3 personas. Gastarte 350 pesos al mes es totalmente asequible. Y el punto interesante es que Televisa aquí o Grupo Salinas
este ciclo por el que estamos pasando es el mismo para todos, ¿no? O sea, todo el mundo está viendo que, por ejemplo, chat PDF, ¿no? Abre un documento PDF cualquiera y hazle preguntas. Alguien que lo vea a primera vista podría decir, pues es como un buscador, ¿no? Pues sí, no, es mucho más potente. Yo tengo un ejemplo, cuando bajé esta herramienta, agarré un contrato, digo, obviamente leí los términos y condiciones de que no fuera algo ilegal, agarré un contrato sencillo y lo alimenté, ¿no? Entonces dije, a ver, antes de hacerle preguntas, lo voy a leer, ¿no? A ver de qué se trata el contrato. Le empecé a dar una leída y empecé a ver que había cláusulas que estaban redactadas como muy abiertas, ¿no? En ese contrato en particular. Y se me ocurrió preguntarle a la herramienta, lístame todas las cláusulas que están redactadas de manera abierta o ambigua, como por ejemplo, y yo le puse entre comillas, la redacción de 2 cláusulas que a mi parecer estaban redactadas de esa manera. Y esta herramienta sorprendentemente me listó otras 14 cláusulas que estaban redactadas igual. Y cuando vi eso dije, wow, estos superpoderes para una persona, ¿no? No es de que vaya a reemplazar al abogado o a las personas en la compañía, no. Alguien que se gastaba a lo mejor 2-3 horas leyendo un documento, ahora en 15 o 20 minutos le puedes hacer las preguntas correctas para obtener lo que tú necesitas. Y el último ejemplo, que también me parece muy representativo, hay herramientas actualmente que te permiten, por ejemplo, resumir un video de YouTube. ¿Cuántas veces no nos mandan a todas las personas, oye, Karen, te mando un video buenísimo, lo tienes que ver? Y le das clic en YouTube y dices, wow, dura 2 horas. Sí. ¿A qué hora lo veo? Haces un resumen y te da en 3-4 párrafos de qué se trata, ¿no? Y ya por lo menos sabrás si le quieres destinar las 2 horas o no, o le puedes decir, lístame los puntos más relevantes. Creo que eso es lo que tiene de característica esta tecnología. Y todo lo que acabo de decir aplica al chiquitito, al mediano y al grandotote. Y hay algo de truco en tu respuesta porque lo más barato son los $20. Todo lo demás es tiempo, es atención, es estrategia. Israel. Fíjate que pymes es todo un campo, es una ciencia, la pequeña y mediana industria, porque tiene porque tiene características muy particulares, muchas veces no cabe dentro del gran corporativo, no es un residencial, es algo en medio, es un sector que muchas veces ha sido maltratado, ¿no? Y que representa una fuerza económica enorme en todos los países. A mí me parece que volvemos un poco, y no un poco, mucho, a un comentario de Karen, y le sumaría uno, ¿no? El para qué nace de uno de un axioma, ¿no? Al final del día. ¿Cuál es la pregunta principal? Es ¿qué haces? ¿No? Yo le digo a una pyme, primero siéntate un día, pon a tu staff y di, ¿qué hacemos? ¿A qué me dedico? ¿Hago pasteles? ¿Hago entrega a domicilio? ¿Produzco alguna herramienta? ¿Hago algo? Porque yo creo que es lo primero que tienes que hacer, saber qué haces para saber, ok, con base en eso, ¿en qué me puede ayudar este tipo de tecnología? Y no solo, ya no me voy a ChatGPT a toda la parte generativa, ¿no? Desde necesito yo una red de comunicaciones, necesito yo tener servers para hacer cosas, necesito yo, o sea, te lleva a analizar muchas otras cosas. Nube, voy a usar nube, ¿para qué la voy a usar? ¿Qué es eso de la nube? ¿No? Empiezas a ligarlo, pero todo parte de saber tu core business. Y con base en eso, y sobre todo en una pyme que tienes muy poco margen de manejo de presupuesto y por lo tanto de manejo de error, tiene que ser muy pensado el para qué lo voy a empezar a hacer. Punto a favor, ese es en contra, la restricción. Punto a favor, es flexible porque las decisiones se toman rápidamente. No hay un board, pero están todos los participantes y les puede dar esa oportunidad de experimentar y de hacer algo, ¿no? Como dices, quizá voy a ayudar porque la misma persona que hace legal probablemente hace la parte administrativa general, paga, va al banco, tienes que hacer eficiente su tiempo. No tienes un grupo por cada cosa. Entonces, empezar a usar estas herramientas sabiendo que, oye, esto es para que hagas tu labor más fácil, tengas tiempo de hacer el pago, ir al banco, pasar por el café, porque es la misma persona que hace todo, le va a dar, creo yo, el leverage a la pyme para poder saber qué va a usar y cómo facilitar su vida y hacer más eficiente su negocio. Bernardo decía,
ChatGPT es muy barato. De otras cosas de inteligencia artificial que no son tan populares, ¿cuáles recomiendan para una empresa pequeña? Depende, una vez más, depende de tu giro, pero hay herramientas, por ahí estaba viendo Léxica, un servicio en el cual tú básicamente describes cómo quieres una imagen. Entonces, tú estás haciendo tu parte de marketing, tu producto, y muchos de los temas que vemos y que nos preguntan a los tres cuando estamos en clase, siempre marketing y ventas, o sea, para todo. ¿Cómo voy a diseñar algo que sea atractivo a mis clientes, que refleje lo que yo quiero, el sentir de esta imagen? Y lo puedes ahora expresar en palabras. Quiero un frasco con un tono obscurito, que parezca para medicamentos, en un contexto, ¿no?, de brillo. Le pones toda la descripción que tú quieres y te va a generar imágenes de forma rápida que quizá te ayuden más rápidamente a poder producir tu publicidad. Ejemplo, ¿cómo se llama este? Morph, que básicamente le dices, quiero un anuncio reproduciendo las características de la voz de un locutor o de la voz de un maestro o algo, y le das el anuncio, ¿no? Quiero que diga estas palabras, hola, bienvenido, tal. Pero en esos tonos. Entonces, estás ya creando con estas herramientas, estás apoyando a tu campaña de marketing, tratando de reflejar aquello que tú sientes que va a ser lo que atraiga a los clientes. Tienes el sentimiento de los clientes y lo puedes usar en estas herramientas. Y son de fácil acceso. Muchas realmente te das de alta, tienes tu cuenta. Obviamente hay modelos en los cuales vas a pagar, pero el poder experimentar en muchísimas de estas es tan fácil como crear una cuenta. Karen. Pues mire, hay un tema fundamental con el tema de las pymes que tienen ventajas y desventajas. Uno dependiendo del área en el que estén, son expertos en lo que hacen y tienen la flexibilidad que no tienes en empresas muy grandes. Yo recuerdo alguna vez en una conferencia alguien decía que intentar mover a una pyme se diferenciaba de intentar mover a un gran corporativo, porque un corporativo, para tú moverlo, es como mover un tráiler. Tienes que poner toda la fuerza, tienes que pasar por todos los comités, tienes que pasar por todos los niveles, y mover a una pyme pues era como mover un carrito chiquito, como el A3. O sea, eso es muy fácil, solamente tienes que dar una vuelta, pero al mismo tiempo la probabilidad de volcarte en un carrito pequeño es mucho más alta que volcarte en un tráiler, ¿no? En ese aspecto, ¿qué herramientas te funcionan mejor? Las que van directamente a simplificar algo específico. Entonces, normalmente con las pymes, lo que yo vería sería el tema de la eficiencia. ¿Dónde consigues una eficiencia? Eficiencia en tiempos, eficiencia en simplificar procesos. Y en función de que ya tengas claro a qué te dedicas, cómo lo haces y qué es lo que quieres mejorar, si es un tema, por ejemplo, de eficiencia, es un tema de servicio al cliente, entonces te vas a buscar de las opciones que tienes en el mercado, que pueden ser las de marketing, la de atención al cliente. Y inclusive ahora con todo esto de la parte de la inteligencia artificial se abren un montón de servicios que tienen que ver con temas de call centers, por ejemplo. Anteriormente siempre ha existido este negocio de que contratas empresas que gestionan call centers y demás. Pero si, por ejemplo, tu rango de atención requiere 5, 6, 10 preguntas, que es lo que normalmente alguien podría llamar, eso puedes contratarlo para que tus costos se reduzcan de manera fundamental y al mismo tiempo continuar brindando un servicio de calidad o que responda con las necesidades que tienes, o trabajar con algo que desde tu plataforma web efectivamente responde esas preguntas y reduces tiempos, por ejemplo, de espera o de gestión. Pero al final lo que va a suceder con las pymes es que precisamente porque se ha abierto el acceso, ahora es más fácil. Y creo que es un tema más bien de la elaboración y el desconocimiento previo de qué, para saber exactamente qué ir a buscar, porque el menú está abierto para todos. ¿Qué cosas no le confiarían a la inteligencia artificial en el punto de desarrollo que está ahora? En mi caso, yo no confiaría temas que tienen que ver con juicios humanos, que tienen que añadir valor. Por ejemplo, temas de ética, decisiones que tienen que ver, que van a impactar el bienestar de una persona. En el rango de la medicina, creo que tiene grandes herramientas para ayudar al diagnóstico, pero al día de hoy yo no diría que confiara 100% de que el diagnóstico al 100% dependiera solamente de la máquina. Que lo complemente sí, que se apoyen para ver otras aristas, pero temas que tienen que ver, por ejemplo, decisiones legales, decisiones de juicios, decisiones de temas de aplicar o no aplicar, multas regulatorias, decisiones que tienen que ver con brindar o no brindar una asistencia o servicio, por ejemplo, a una persona, pólizas de seguro, por ejemplo. Yo no lo dejaría al 100% en manos de una máquina, porque puede ser que precisamente porque son herramientas que funcionan con reglas predeterminadas que se le brindaron, van a operar en ese rango de reglas.
nunca se van a salir de ese rango de reglas. Y los humanos, que somos los que estamos alimentando estos algoritmos para que tomen estas decisiones, sabemos que existe el set de reglas, pero tenemos un elemento que la inteligencia artificial no tiene y no tendrá hasta que se alcance una singularidad, que es la flexibilidad. Te puedes mover entre los layers de las mismas reglas y el algoritmo no lo va a hacer, se va a mantener aquí. Entonces, elementos que van a impactar directamente a un humano todavía debe de utilizarse como una herramienta que complemente, pero todavía no considero personalmente que estemos en ese nivel de que puedes confiar que una máquina sea la que diga al 100% en casos muy específicos que se brinden o no se brinden algunas cosas. Gracias. Voy a tratar de combinar la pregunta anterior de qué herramientas y esto de qué no confieres en una inteligencia. Creo que donde hay más opciones es en una cosa que se llaman extensiones para los navegadores, ¿no? Particularmente Chrome, Edge de Microsoft, Opera, Brave. Son navegadores que están basados en un lenguaje o una serie de librerías que se llama Chromium. Entonces, si ustedes buscan en una tienda de estas de extensiones, se van a encontrar literalmente con miles que se pueden instalar. Algunas de las que yo utilizo, por ejemplo, yo tengo una que se llama Tactic, que la puedes pegar a Teams, Meet, Zoom, cualquiera de estas herramientas, y te hace una transcripción de todo lo que se dijo en esa reunión y identifica a las personas, ¿no? Si ahorita estuviéramos nosotros en una conferencia, cada uno de nosotros en nuestra computadora, todo lo que tú has dicho está etiquetado como que lo dijo Luis Miguel, lo dijo Karen, lo dijo Bernardo, y ahí está la hora de lo que hablamos. Te hacen un resumen, te puede sacar los puntos más relevantes, te puede generar la minuta para la siguiente reunión. Hay otra herramienta que se llama Read, como leer en inglés, read.ai. Esa herramienta hace lo mismo, pero le agregaron algo más innovador. Te da un video de 1 minuto de un tráiler de qué se trató la reunión. Te da un video de 1 minuto de los puntos más relevantes. Entonces, por ejemplo, ayer yo me perdí una reunión, estaba en un evento y me mandaron la transcripción de Read AI y vi el tráiler y el resumen y en 3 minutos tengo una muy buena idea de qué se trató la reunión, ¿no? Son cosas muy potentes. La última es un add-on, en realidad es un contacto para el WhatsApp, se llama Lucía. Es como la palabra luz con Z, L-U-Z-I-A. Lo pegas en tus contactos en WhatsApp y tienes ahí ChatGPT. Una cosa que a mí me funciona muchísimo, a mí no me gustan los mensajes de audio, a veces no los puedo escuchar porque estoy en una reunión, y entonces yo le forwardeo el mensaje de audio al contacto que se llama Lucía y Lucía me lo transcribe y me lo devuelve en texto, entonces yo lo puedo leer y ya no tengo que escucharlo, ¿no? Creo que son herramientas potentes y hay muchísimas. Ahora, creo que en el contexto de las empresas y qué usar, hay algo que hay que entender que es muy importante. Estos modelos de lenguaje grandes se tienen que entrenar y se utilizan muchísimos datos. Por ejemplo, todo lo que es esta categoría de GPT, pues tomaron todos los libros que están digitalizados, los libros que son de derechos abiertos, páginas de internet, la Wikipedia, me parece que el New York Times también lo indexaron. Hay un debate ahí si agarraron cosas de Twitter, etcétera, pero se agarró un cúmulo de información y se requiere una gran capacidad de cómputo, servidores muy potentes con una tecnología, unos procesadores que se llaman GPUs, es costosísimo, toma mucho tiempo y luego esa información alguien la tiene que curar. Por eso se llama aprendizaje asistido por humanos, ¿no? Ya aprendió el lenguaje, pero ahora hay que quitarle los sesgos, ahora hay que decirle que si me preguntan algo con fines bélicos o negativos, pues decirle que eso no lo conteste y se tiene que arreglar. Eso está prácticamente restringido para las grandes tecnológicas. Pero cuando el modelo está entrenado, lo podemos usar nosotros. Y la buena noticia es que no solamente están los modelos entrenados de estas grandes compañías. Se está dando un fenómeno muy interesante en la industria. Por ejemplo, Meta, que es la empresa en la que se agrupa Facebook, Instagram, digamos que llegó un poco tarde a esta fiesta de la inteligencia artificial porque pues, se adelantó OpenAI, Microsoft muy hábilmente se pegó a OpenAI y rebasaron por la derecha a Google, a Amazon, a muchas compañías que estaban metidas en inteligencia artificial. Entonces, ahora Meta está ofreciendo sus modelos de lenguaje como open source. Hay un modelo que se llama Llama, como los animales de Sudamérica, y tú lo puedes bajar el modelo y lo puedes instalar en tu laptop o en un servidor pequeño. Y entonces puedes usar ese modelo de manera local. Lo puedes desconectar de internet y entonces sí le puedes meter información un poco más confidencial o sensible y nada más lo estás utilizando tú, ¿no? Hay otro algoritmo de OpenAI que es versión open source que se llama Whisper.
Y Whisper es interesantísimo porque yo podría ahorita estar grabando toda esta conversación con mi celular, el audio de lo que estamos diciendo, y al terminar subo el archivo, digamos el archivo MP4, MP3, y este algoritmo me lo transcribe al idioma que yo quiera. Entonces ya teniéndolo en español, pues me lo puedo llevar a un chat GPT y le puedo hacer preguntas o que me haga un resumen, ¿no? Entonces creo que el abanico de cosas que existen y hacia dónde nos podemos mover en esta etapa de experimentación es tremendamente grande. ¿Qué no harías con inteligencia artificial ahorita? En este momento yo no subiría información que está clasificada como confidencial o sensible, tampoco cosas personales. Ahorita me vino a la mente otra herramienta que les recomiendo, se llama Personal Intelligence, así como PI. Es una herramienta que ahorita está disponible solamente para iPhone. Y si recuerdan esta película de Her, o me parece que se tradujo como ella, que era... La de Joaquin Phoenix y Scarlett Johansson. Exacto, que es una película fascinante, a mí me gusta mucho. Si bajas esta herramienta y te pones a platicar, parece que estás hablando con una persona, ¿no? Porque todavía el chat GPT, la interfaz es de, bueno, como soy un modelo generativo, te voy a responder, no sé qué, y toma en cuenta que tal vez mi pregunta está sesgada. O sea, suena como muy mecanizado las respuestas de esas herramientas a las que hemos visto hasta ahorita. Esta que te digo te contesta como, hola Luis Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué piensas de tal tema de la economía? Y te va a decir, pues mira, lo que yo pienso es, va, y se arranca, y te enfrascas y pasas minutos y dices, ¿en qué momento me perdí que estoy hablando con un algoritmo y parece que estoy hablando con un amigo, ¿no? Israel, ¿qué no le confiarías, qué no harías con inteligencia artificial en este momento? Yo creo que muy alineado con Karen y con Bernie. Yo creo que al final del día, aquellas labores o aquellos resultados que necesiten el toque humano de alguna u otra forma, sea por cuestiones morales, éticas, por regulación, o sencillamente hasta por percepción, por esa entrega de cosas. O sea, al final los modelos generativos, como saben, no solo son para texto, se generan imágenes, se genera música, se generan muchísimas cosas, pero todavía falta el factor humano para darle, digamos, esa revisión final, si lo quieres ver. Si hoy en día, sencillamente al generar un documento, que te puede ayudar perfectamente porque te da una lluvia de ideas y puedes decir esto o lo otro, lo tienes que revisar antes de pasar. O sea, no lo pasas en directo como tal, o al menos creo que la mayoría de nosotros no lo pasaría en directo como tal, lo revisas. Yo creo que eso extrapólalo al resto de las cosas, al arte, a la música, en fin, a la ciencia. Me recordó mucho, hablando de películas, me recordó Yo Robot, ¿no? Con Will Smith, que seguro todos la vieron, o si no mucha gente la vio, en el cual el robot que lo salva del río, spoilers, ¿no? Lo salvan de un río, él resiente que el robot lo salvó a él en lugar de salvar a una niña que estaba en un auto a un lado, ¿no? Que se estaban hundiendo los autos. Y dice, el robot hizo lo que tenía que hacer, tomó los signos vitales de ambos, tomó los tiempos, la complejidad, hizo todo el cálculo que no podría hacer un ser humano, lo hizo en nanosegundos y dijo, voy a salvar a este. Y dejó morir a la niña. Él como policía y como persona y como ser humano dijo, no, me debiste haber dejado a mí. Si hubieran muerto los dos, dice, no importa, esa es una decisión humana. A mí se me quedó como muy, muy grabado ese punto en ese momento. Yo creo que algo tiene que ver con para qué lo dejas usar y para qué no. Me llama la atención, pero citabas Yo Robot, está basada en una novela de los 50. Sí. Claro, Quiero decir, claro. los dramas y las siguen reglas. Probablemente la reflexión ética, moral, Claro. con inteligencia artificial va a ser la misma dentro de 30 años, porque lo humano seguirá siendo lo mismo en ese sentido. Querríamos pensar que no tendremos que tener el debate porque hemos aprendido de utilizarla para lo que te tiene que utilizar y entender los límites donde es un complemento y te acompaña como perro, que te acompaña, y donde efectivamente tenemos que tomar el lead como humanos. Pero no se trata tampoco de perder el control del planeta, o sea, tu propia creación te va a engullir. No, se trata de que la creación te acompañe a que nos dediquemos a hacer las actividades que sí van a hacer que todos estemos mejor. Pero ojo, Bernardo nos dijo y nos asustó, dijo, va a dejar de acompañarte como perro y vas a ser tú el que acompañe. Ahí entraríamos en otra película, en Terminator. Entonces Skynet nos alcanza.
Bernardo, Mira, perdón, te quité la palabra 2 veces. Mientras explicaba Israel lo de la película de iRobot, hay un concepto bien interesante de esto que estamos hablando, ¿no? Para tratar de contextualizarlo y entenderlo mejor. Tú tienes un elemento de predicción, Sí, un elemento de juicio y un elemento de decisión. correcto. Entonces, ¿qué hacen hoy en día los algoritmos muy buenos? Predecir cosas. Y lo hacen mucho mejor que el ser humano. Y el juicio todavía está en el ser humano y tal vez continúe hacia adelante ese juicio de qué hago. Y la decisión, por lo general, hoy en día la seguimos tomando nosotros. En algunas cosas, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Waze, seguramente todo el mundo utiliza Waze para el tráfico. ¿Quién predice el tráfico? Un algoritmo de inteligencia artificial. El juicio de si está bien o no, lo puedes juzgar tú o no y vas a tomar tú una decisión. Yo lo uso con mucha frecuencia y a veces te manda por una calle que luego resulta ser peor. Entonces, empiezas a analizar un poco de dónde está el juicio, ¿no? Y para tomar la decisión. O un ejemplo más sencillo es con el clima, ¿no? El clima es muy complejo de predecir, lo predicen los algoritmos, los meteorólogos, pero yo te puedo decir, oye, hay un 51% de probabilidad de que esta tarde llueva. Y tu juicio va a decir, 51, yo creo que no va a llover. Y entonces tú tomas la decisión de no llevarte el paraguas. O tal vez sí te lo lleves porque tienes mucha precaución o no te preocupa mojarte, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que lo tenemos que contextualizar en esos tres niveles y me gusta lo del ejemplo médico. La gente cuando le dices que los algoritmos van a ser más potentes que el mejor médico del mundo, lo primero que nos lleva el cerebro humano a pensar por un instinto de supervivencia es me vas a desaparecer de la ecuación. Y no va a suceder eso. Lo que va a pasar es de que el médico, y digo yo no soy médico, pero lo que alcanzo a entender es que esta parte del juicio tiene un gran valor en el médico, porque el médico, tú vas con un dolor de estómago y dice, bueno, de acuerdo a lo que me estás contando, pues hay una probabilidad de que tengas X o Y. Para tener certeza absoluta, pues te tendría que hacer una batería de exámenes muy costosa que tal vez no sea práctico. Entonces yo voy a aplicar un juicio y yo voy a tomar una decisión. Si le metes un algoritmo que eleva esa predicción y tal vez te ayude con ese juicio, decir, oye, es que estos datos indican que tal vez tiene esto, es un superpoder para el médico, porque se va a volver más asertivo con su diagnóstico. Hablando del papel del humano, recuerdo en este libro de Kai-Fu Lee de Sí, superpower. está en medio de una discusión, de una exposición muy profunda sobre geopolítica, competitividad de empresas, y empieza a contar que le da cáncer. Correcto. Y dice, tuve acceso a los mejores médicos, a la mejor tecnología, pero lo que me salvó fue el cuidado de mi esposa Correcto. y de mi hermana. Y dice, eso me lleva a reflexionar cómo el futuro de la inteligencia artificial tiene que incorporar el amor, el cariño y un montón de cosas que literalmente no te va a dar no se lo dio a Joaquín Phoenix en Her. Al final, mucho de esta reflexión nos lleva a qué es ser humano, incluso la manera de ser eficientes, de medir la eficiencia de las empresas, pasa por este tamiz de qué tanto queremos ser más eficientes y qué tanto estamos dispuestos a que la eficiencia nos lleve a ser menos humanos como corporativos. Pregunta para Israel, me la están pasando una tarjetita. Prioridad de uso y aplicación para usuarios, líderes y equipo de inteligencia artificial. Me gustaría hacerla extensiva. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo definir prioridades? Menciona usuarios, líderes, equipos. Creo que tiene que ver mucho con tu primera presentación, cuando decías, bueno, se trata de ir metiendo en determinados parámetros lo que vamos a hacer. Correcto, yo creo que aplica no solo a empresas, academia, vida personal. Volvemos a este punto fundamental. ¿Qué hago y para qué lo quiero usar? O sea, identificando primero tu praxis vital en esta existencia y cómo vas a utilizar una herramienta es cómo vas a poder saber los siguientes pasos para ya poder escoger, ¿no? Y tanto Karen como Bernie lo han comentado también. Yo creo que eso aplica en todo, aplica hoy sin, quita inteligencia artificial, aplica desde quiero poner un cuadro en la casa, ¿qué uso? ¿No? El desarmador o el martillo y un clavo. O sea, al final, primero tienes que identificar qué es, saber bien qué
qué es lo que esperas obtener y con base en ello el menú de opciones es súper amplio y vas a empezar a saber cuáles. Ya que llegas al menú, empieza la parte divertida de, bueno, hay 25 platillos y se me antojan 14. ¿Cuál voy a tomar? Yo creo que el caso que quieres resolver te va a dar bastante la indicación de por dónde irte y si no, la gran ventaja de muchas de estas cosas, volvemos también al proof of concept, la prueba de concepto, inténtalo, intenta utilizar diferentes herramientas para ver qué es lo que va a pasar. Va a haber diferencias. No todos los, el ejemplo burdo, no todos los ChatGPT te van a contestar exactamente lo mismo. Y ahí viene tu capacidad humana de decidir, de tener el juicio y la decisión de cuál vas a usar. Bernardo. Sí, yo quisiera usar un ejemplo con esta herramienta que les comentaba que te hace transcripciones de las reuniones, ¿no? Yo particularmente la vi, dije, a ver, la voy a instalar y la voy a probar. Y la empecé. Me voy a pintear todas las juntas. Exacto. Esto lo empecé a hacer en enero y hace una semana, por curioso, me puse a ver cuántas tenía. Tengo 250 más o menos reuniones ya generadas con esa transcripción, que son bastantes. Y resulta que después de estarlo usando pasan fenómenos muy interesantes que tienen que ver con la experimentación, ¿no? Por ejemplo, la gente veía que te manda un aviso de notificación como un warning de estos de se está grabando esta reunión. Aquí dice, oye, Bernardo está usando esta herramienta que va a transcribir pues, todo lo que aquí digamos, ¿no? Por un tema de que no haya nada oculto. Entonces la gente veía y me preguntaba, oye, ¿qué es eso? ¿De qué salió ese anuncio cuando te conectaste? Les contaba de qué se trataba y entonces empecé a ver que en el equipo varias personas lo empezaron a instalar. Llegué a estar en juntas donde 4 o 5 de nosotros estábamos transcribiendo la misma junta, lo cual no tiene sentido, pero bueno, es parte de la experimentación. Luego, después de tener varias reuniones, te pones a leer alguna de ellas para revisarla y te das cuenta que no traduce todo correctamente, ¿no? O sea, hay palabras, hace rato, ¿cómo dijiste lo de cabildeo? Lobear. Pues seguramente si dices lobear, a lo mejor el transcriptor no lo agarra esa palabra y pone otra cosa incorrecta, o nombres muy particulares o modismos del español mexicano. Y entonces te das cuenta que tiene un cierto nivel de asertividad que a lo mejor necesitas corregir eso para que sea más potente, ¿no? Por ejemplo, los resúmenes, al principio me los daba en inglés, si los quieres usar habría que traducirlos para que sean más efectivos, etcétera. Es un proceso de evaluar la herramienta que crees que te va a ayudar para algo, particularmente en tu empresa, y estar dispuesto a experimentarla. Muchas de ellas son gratuitas, otras son muy baratas, se pueden utilizar y luego evalúa después de un cierto periodo, un par de semanas o 3, para qué te sirvió y si te está ayudando o te está generando más trabajo, ¿no? Porque luego esta tecnología, cuando estás en la fase de fascinación, resulta que te generan más trabajo, ¿no? Hay una muy particular que te ayuda a responder correos electrónicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para decirle, sí voy a ir a la reunión, alguien que te pregunta si vas a ir, pues mejor lo escribes tú, ¿no? No le vas a decir a una inteligencia artificial que te genere eso. Y luego resulta que si lo que vas a responder requiere ciertos datos para que lo haga correctamente, pues te quedas pensando después de usarlo, ¿qué me habría salido más rápido, ¿no? Haberlo contestado o haber usado la herramienta. Y creo que vas a ir calibrando en dónde sí usarlo y en dónde no. Y aquí el mensaje más importante es estar abiertos, probar, evaluar y luego juntarse. Ahorita que preguntaban si lo debe hacer los usuarios, los líderes o a nivel más directivo, pues ahí es donde vale la pena que se reúnan y digan, oye, pues mira, yo bajé esta, yo bajé la otra, a mí me funcionó esto y aquello. ¿Cómo ven si agarramos un grupo dentro de la compañía o con tal departamento y vamos haciendo implementaciones poco a poco y vamos evaluando, ¿no? Eso es lo que yo trataría de hacer. Estamos a punto de terminar y me gustaría cerrar haciendo una pregunta que hacen del público. ¿Qué tips darían ustedes para vencer resistencias al uso de inteligencia artificial en las empresas? ¿Qué han aprendido ustedes que funciona para vender esa resistencia? Bueno, en mi caso está esta función de que durante mucho tiempo, digamos que los de datos vivimos en IT. Muchos años. Estuvimos viviendo en nuestra casa IT. Luego de IT salimos a estrategia. Y ahora vivimos en nuestras propias casas de áreas completas de Data Science, y áreas completas de Data Analytics, y áreas completas de inteligencia. Y una de las cosas y la manera como se dio ese proceso es primero identificar para qué, pero más que nada es dónde están los beneficios para ti como persona individual.
tú como persona individual, ¿cómo te vas a beneficiar de que hagamos esta prueba, de que intentemos con esto? En muchas ocasiones los incentivos son distintos. Para algunas personas el incentivo es voy a tener más tiempo libre porque me voy a poder enfocar en cosas más creativas o en cosas que generen más estímulo intelectual para mí. Para otras personas tiene que ver con temas de tiempo libre simplemente porque ser más efectivo te va a ayudar a tener más tiempo de ocio. Para otros tiene que ver con un tema de eficiencia financiera, para otros tiene que ver con me va a brindar la oportunidad de formarme y aprovechar cursos que me están ofertando y me va a permitir aprender cosas nuevas y adquirir nuevas habilidades. Entonces, lo primero es dónde está el beneficio para cada uno de los usuarios que quieres identificar y a partir de ahí se establece el diálogo. Es la primera manera de llevarlo, porque si no hay algo beneficioso para la persona que va a entrar en estos procesos, pues ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a aceptar el training? ¿Por qué me voy a involucrar? ¿Solamente van a ganar ellos? No, tú vas a ganar en este proceso y lo primero es identificar qué va a ganar el que lo va a recibir para construir de ahí la estrategia completa de que todos se suban. Y cada quien se va a subir por razones distintas, pero tienes que identificar qué es lo que le vas a ayudar a cada uno que le pidas que se suba. Yo pienso que deberían de enfocarse en las empresas en encontrar aquellos elementos que le van a generar valor al negocio. Por lo que dije hace un momento de que estamos construidos así por la evolución biológica, de que tendemos a ver rápidamente dónde está el problema o dónde está la amenaza. Cuando hablas de estas tecnologías generativas, lo que sale en todos los titulares es van a desplazar personas, ¿no? Eso es el común denominador. Y entonces eso te lleva a la inercia de que dentro de la empresa, en ese contexto, tratas de ver en dónde haces más o cosas con menos personas o a quién reemplazas. Y yo particularmente creo que tal vez por ahí no es donde esté el mayor impacto hacia la empresa. Estas tecnologías te permiten adquirir conocimiento de una manera simplemente más rápida o más práctica. En la vida o adquieres conocimiento a través de experiencias propias o leyendo, ¿no? O viendo videos o alguna cuestión, ¿no? Que la segunda es mucho más rápido. Esta tecnología lo que hace es que creo que acorta ese tiempo, ¿no? Yo hice el experimento el otro día, iba a hacer una presentación, tenía según yo muy claro cómo hacer la presentación, de qué se iba a tratar, y simplemente por hacer el ejercicio dije, a ver, le voy a preguntar a esta herramienta cómo hacer una presentación, qué tiene que tener, bla, bla, bla. Y me sorprendió mucho porque me dio una estructura tremendamente básica, pero que yo muchas veces no la pongo en una presentación. Dice, oye, comienza por entrar directo al tema para que tomes la atención de la gente, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien da una presentación, la mayoría de nosotros decimos, hola, buenas tardes, soy Bernardo y vengo aquí porque muchas gracias, me invitaron. Y no, para que tú captes la atención del público tienes que entrar con una línea, con un punch más fuerte, ¿no? La inteligencia artificial va a automatizar la medicina, ¿no? Entonces eso atrapa a las personas. Y luego hay una estructura de las historias que es, plantéame un problema o un reto, para que yo diga, chin, yo caigo en esa categoría y sí, yo tengo que resolver eso es en las películas, y ya que te envolví en la problemática de esta narrativa, te llevo a la solución, ¿no? Y te digo, pues mira, esa problemática que tú tienes y con la que te acabas de identificar, se soluciona así. Y en el contexto tal vez de una empresa, pues es al final te puedo dar algo donde puedes buscar más cosas, ¿no? Te puedo mencionar herramientas, te puedo dar tips, no sé, consulta Needed si quieres aprender más de todas estas tecnologías y ya te di algo para que te lo lleves, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante, ¿no? Dije, oye, esto es algo que ya lo sabía, lo había leído alguna vez, pero no lo usaba en el día a día y ahorita que se lo pregunté aquí en 2 minutos, me lo puso con una tremenda claridad. No es nada nuevo, no es nada sofisticado, pero sí es muy práctico, ¿no? Bien. ¿Qué tips darías tú, Israel, para vencer? Muy rápido. Yo creo que el primero es no forzar las cosas. Tienes el arte de la seducción corporativa en el cual convences a las personas, como bien comentó Karen, ¿no? En la parte de por qué te vas a beneficiar en este tipo de herramientas y demás, ¿no? Y yo creo que en la manera en que se lo demuestras, lo empiezas a ver los beneficios y los haces cómplices a todos de un proyecto, de alguna iniciativa o de algo, empiezan a ver este valor. Y un mal ejemplo, o sea, y mal consejo, ¿no? A veces funciona lo que yo denomino el caballo de Troya y metes un proyecto en el cual estás haciendo algunas cosas y la gente no sabe del todo cómo lo estás haciendo, pero los estás haciendo partícipes de alguna forma y cuando llegas al resultado le dices, oye, by the way, el 30% de esto lo hicimos con herramientas de AI. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Oye, salió bien. Mal consejo. Pero a veces funciona este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque como humanos somos visuales y somos sensoriales y queremos ver
qué pasó y queremos ver el resultado y queremos sentirlo, y eso nos convence. En el momento en que tienes ese grado de convicción, entonces empiezan a fluir más cosas. Y Bernie dijo algo absolutamente cierto. Yo creo que si bien es responsabilidad de todos el uso de las herramientas, el sponsorship, la parte fundamental es que venga de arriba hacia abajo, que el board esté convencido, el director general, pero no como una imposición. O sea, realmente tiene que ser miren, todos ganamos. Bien, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer muchísimo a Israel Madiedo, Bernardo González, Karen Oliva. Por momentos me sentí que estaba como con Hermione, Harry Potter y Merlín. De verdad lo disfruté muchísimo. Espero de verdad a quienes nos siguieron que hayan disfrutado tanto como los que estuvimos aquí arriba. Les pido un aplauso para nuestros panelistas. Gracias. Gracias. Muchas gracias de parte del economista de Needed Education. Siga en contacto con nosotros, tendremos eventos como este. Querido auditorio, soy Yuridia Torres de la sección de finanzas personales de El Economista y esto es Cuida tu morralla, el podcast que te ayudará a mejorar tu educación financiera. Solo escanea el QR y escucha. Conviértete en protagonista del cambio de tu organización. Participa de las sesiones de Inteligencia Artificial Generativa. Descubre cómo construir de manera práctica una estrategia basada en AI y qué herramientas pueden usarse hoy en un programa a la medida de tu compañía. La inteligencia artificial adaptada a tu industria, a tus necesidades y a tu cultura. La nueva era de la inteligencia artificial ya está aquí.